mañana que he tenido un gran debate sobre el tema a desarrollar en este mensaje. Sabéis que los predicadores tenemos ese problema a veces de no tener el oído bien afinado, pero me estaba debatiendo entre la vía de Thanksgiving, que el Día de Acción de Gracias es lo que acabamos de celebrar los americanos esta semana pasada, o por la vía de Adviento, que hoy, siendo el primer domingo de Adviento, pues estaba como dividido entre esos dos. Y por fin decidí por las dos cosas. Porque el Adviento nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el que Dios envió para resolver nuestro gran dilema. Y es nuestro mayor motivo de gratitud, ¿no es así? Así que los dos temas están juntos en este tema de la encarnación. Y para mí el pasaje bíblico perfecto era un himno del apóstol Pablo. Realmente es casi un salmo, pero no quiero que lo busquen porque quiero que lo escuchen primero, ¿vale? Y luego lo podemos buscar y estudiarlo detenidamente. Pero Pablo dice en este himno: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un himno maravilloso que creemos que la iglesia primitiva cantaría. Y hoy en día también hay versiones de este himno bíblico que intentamos cantar esas palabras que realmente ensalzan a nuestro Señor por esa gran obra que ha hecho a nuestro favor. Pero antes de meternos en el himno, quiero que reflexionen conmigo un momento sobre los tiempos que corren. Esta es la parte mala, así que... Pero nunca nos hemos enfrentado, digo nosotros por lo menos, nunca nos hemos enfrentado a tantos desafíos que se nos amontonan a la vez. Pues además del COVID, que con todos sus retos y complicaciones de vida que nos ha traído a todos, pues también está esta revolución cultural que va engullendo a todo lo que hay en su camino, parecido a esas corrientes de lava que todos vamos observando con horror en la isla de La Palma. Pues lo mismo, esta revolución que va cambiando el terreno debajo de nuestros pies más rápido de lo que podemos asimilar. Y a la vez vemos a tantas gentes desesperadas por entrar a nuestra Europa, que nos debería dar miedo, no por ellos, sino por nosotros, pues agopándose allí en la costa de Francia, con ansias de Inglaterra, o acampados ahí en esas islas de Grecia, pero ya durante años, deseando entrar en Europa, esperando su turno para que entren en Europa. Y luego otros que están enterrados en esas prisiones de Libia,
por haber cruzado el desierto Sáhara, buscando también llegar a las orillas de Europa. Y lo triste es que sabemos que muchos de ellos van a acabar en el fondo del mar Mediterráneo. Lo mismo que miles que habitan temporalmente fuera de las vallas de Ceuta, solo esperando su oportunidad para saltar la valla. O en Bielorrusia, pasando frío y miseria en estos días con el fin de tocar las puertas de Polonia y entrar en Europa. Pues no solo es Europa, ya lo sabéis, sino en nuestro país también. Se van amontonando esos latinos ahí en la frontera sureña de Estados Unidos, hasta tirando sus bebés sobre la valla con el fin de que lleguen a la tierra prometida, entre comillas. Qué desesperación, ¿verdad? Y así en tantos lugares en nuestro mundo, como ese millón de refugiados rohingyas mal acampados en Bangladesh, que han tenido que huir de la persecución en su nativo Myanmar. Y así la lista de sitios podía continuar, porque llega a un total de 84 millones de personas que viven desplazadas en el mundo hoy. Casi el doble de la población de España están así en el mundo, desplazados de sus hogares, fuera de los beneficios de una vida ordenada, digamos. 35 millones de esos niños, de esas personas son niños. ¿Os lo podéis imaginar? Muchos de ellos incluso han nacido así, siendo refugiados, nunca han conocido otra cosa. Especialmente ahí están incluidos sirios, venezolanos, afganos, sursudaneses y birmanos. Son las 5 nacionalidades mayoritarias, pero luego de tantas naciones de lo que se llama el tercer mundo están incluidos ahí. ¿Y nosotros nos quejamos? Me hace morder la lengua cada vez que tenga la tentación. ¿Y a Dios le importan estas gentes ahí, desplazadas, fuera de sus hogares, tocando la puerta y siendo la mayoría todavía rechazados? Por cuántas cosas tú y yo teníamos que dar gracias todos los días, ¿verdad que sí? Y para mí todo esto recalca la importancia de no perder el norte en estos tiempos tan turbulentos, de mantenernos aferrados a nuestra fe en un Dios de amor y de bondad. Precisamente hemos de dar gracias por ello, ¿verdad? Precisamente porque nuestra confianza está en Él, aquel que manifestó su victoria a través de aquel Hijo que envió a nuestro mundo. Estamos hablando de la encarnación, ¿verdad? Del Adviento. Pues lo envió para que marcaran la diferencia para todos los tiempos y para todos los pueblos del mundo. Entonces, entre el pueblo cristiano debemos ser los primeros en que nuestras vidas sean diferentes. ¿No es así? Dejemos que el Señor haga esa diferencia en nosotros. Porque en el texto bíblico que el apóstol Pablo nos da ahí en Filipenses 2, no sé si se tiene en el PowerPoint o si quieren mirarlo en sus Biblias, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, pues ahí en ese pasaje el apóstol nos exhorta a que tengamos en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesucristo, ¿verdad? Ese sentir que a él le llevó a renunciar a todos sus privilegios, ese sentir que le llevó a lanzarse como cualquier inmigrante o refugiado desesperado, a lanzarse a la intemperie, a lanzarse como a esa pobre lancha que era la matriz materna de María. Que hoy en día sabemos que la matriz materna no es un lugar tan seguro, ¿verdad que no?
Hay muchos que ahí mismo pierden la vida. Y no por voluntad propia ni por accidente, sino por voluntad humana. ¿Me entendéis? Pues así Dios llegó hasta nuestras tierras. Bueno, decimos nuestras tierras. Es un decir, ¿verdad? Porque son sus tierras. Así llegó Dios a lo suyo, y dice el apóstol Juan, y los suyos no le recibieron. Pues Dios vino así, en esa lancha, en esa matriz materna, porque deseaba ser uno de nosotros. Fíjate bien de esa frase. Dios quería ser uno de nosotros. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Quién, estando en su condición, querría ser uno de nosotros? Pues fíjate, es verdad. Esta es la verdad de Adviento. Dios quería ser humano como nosotros. ¿Podemos captar esto? Es una verdad enorme. El que de verdad podía enseñarnos el camino, el que de verdad podía enseñarnos a amar, vino de esta manera entre nosotros. Y la respuesta nuestra fue: lo matamos. Lo matamos. El homicidio más injusto de toda la historia. Pues dice Pablo que hemos de tener en nosotros ese mismo sentir que hubo en él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Os habéis pensado en esta verdad? ¿Cómo consigo tener ese sentir en mí? ¿Cómo puedo obedecer semejante exhortación? Pues esta va a ser nuestra pregunta clave en esta mañana, pero la vamos a dejar para el final, ¿vale? Al final ya volveremos a ella. Pero por el momento, en lo que queremos ocuparnos es en ese cuadro que el apóstol Pablo está pintando con este himno. Queremos captar lo que hay en este himno, un himno realmente de 2 estrofas, pero en el cuadro que Pablo nos pinta hay 3 escenarios, o también podríamos pensar en ello como una obra de teatro, un drama, con 3 escenas, ¿vale? Así que así vamos a enfocarlo en esta mañana. El primer escenario, pues el primer escenario es el versículo 6, y estamos en la misma presencia de Dios, donde se está tomando una decisión muy crítica, de impacto eterno, de impacto para todos, porque ahí en ese primer escenario Jesucristo está en forma de Dios. Dice el himno, estando en forma de Dios. Es Dios mismo, igual a Dios, dice. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pues era igual a Dios, pero estaba dispuesto a no serlo. ¿Me explico? Era igual a Dios, pero dispuesto estaba a no serlo. Porque no consideraba que su estatus y gloria celestial fuesen elementos esenciales a su ser, sino que podía renunciarlos y seguir siendo quien era. Eso es lo que él pensaba. Así que se despoja a sí mismo. Es decir, deja de lado sus insignias reales y celestiales, porque es lo que le hacía falta para que pudiera llegar a ser terrenal como tú y yo. Tuvo que dejar atrás eso. Y con eso ya llegamos al segundo escenario, que es el versículo 7. Y el versículo 7 nos dice cómo lo hace. Se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Lo veis? Tomando forma de siervo. Es decir, antes está en forma de Dios, ahora en forma de siervo. Vaya bajada de categoría, ¿verdad? ¡Wow! Nuestro Dios voluntariamente escoge
bajarse de categoría. ¿Lo has experimentado alguna vez? Ser bajado de categoría. Yo trato de imaginármelo, que cuando voy al seminario, estoy dando mis clases, y caminando por los pasillos del seminario, soy profesor y decano. Y la mayoría de los estudiantes así me tratan, es decir, con algo de respeto, como que saben quién soy y cuál es mi función y que podía no irles bien si no me tratan bien. No, no se trata de eso. Pero bueno, ¿me entendéis? Pero yo salgo de las puertas del seminario y de repente soy un don nadie. Soy uno más en la calle, ¿verdad? ¿No habéis experimentado eso? Es como una bajada de categoría. Nuestro Dios aceptó esa bajada de categoría, de ser divino, celestial, gloria, a ser hecho de barro, como tú y yo. Hecho semejante a los hombres, dice el texto. ¿Os podéis imaginar por qué nuestro Dios querría vestirse de barro, de polvo, como nosotros? Pues incluso con nuestro mismo ADN. Señor, heredó el mismo ADN, las características de la raza judía, es decir, de parte de su madre, pues todo ese ADN, Dios llegó a ser heredero de ello. Porque Dios se estaba hermanando con nosotros, ¿verdad? Dios no solo quiso ser uno de nosotros, un humano más, quiso ser nuestro hermano. Fíjate de eso. El mejor hermano mayor que jamás existiese. Porque venía a protegernos, ¿no? Venía a ponernos el mejor ejemplo, como un hermano mayor debería hacer. Venía a cuidar de nosotros. Y nuestra respuesta, lo matamos. Matar a tu hermano, eso suena a fratricidio, ¿verdad? El fratricidio más vil de toda la historia. Y todavía en el segundo escenario, ahora el versículo 8, ¿lo tenéis ahí? Sí, dice algo como de cómo sucedió todo esto. Que estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. Es decir, Dios, la mayor autoridad de todo el universo, al hacerse uno de nosotros, hermano nuestro, no se alza por encima de nosotros. No aprovecha su mayor conocimiento para aplastarnos o para aprovecharse de nosotros. De ninguna manera, sino que realmente actuó como siervo, como él mismo dijo, que no he venido para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate a muchos. Wow. Y dice, haciéndose obediente en todo. Es decir, se sometió a las mismas reglas que tú y yo tenemos que seguir. Se sometió a las mismas condiciones con las que tú y yo tenemos que bregar. Porque nació humilde, lo recordáis, ¿verdad? Y fue de verdad un refugiado, un inmigrante en su infancia. Recordáis que tuvo que huir a Egipto, ¿verdad? Y durante varios años vivió así. Y luego vivió y creció en una familia humilde, no de grandes medios, no en palacios, no entre seda, por así decirlo, sino aprendiendo carpintería, a trabajar con sus manos junto a su padre, miembro de una etnia oprimida en un país pobre, se identificó de lleno con nosotros. Así que fue obediente en todo, dice el himno, incluso hasta la muerte. Y muerte, no cualquier muerte, sino que la que los hombres le impusieron, concretamente, muerte de cruz. Es decir, el castigo más cruel que los hombres jamás han podido idear. Y sin embargo,
recordáis que a lo largo de ese proceso legal contra él, a lo largo de esa tortura a la que fue sometido, con bofetadas, con escupitajos en toda la cara, con insultos y azotes y golpes y burla y todo el desprecio que unos seres pueden lanzar contra su semejante para rebajarlo, para degradarlo, para ningunearlo. En verdad, él se portó como un rey. Piénsalo. De hecho, es lo que había anunciado en todo su ministerio, que él había venido para establecer el reino de su Padre. Y ahí sobre esa cruz, en realidad lo que estaba haciendo era terminar de completar esa misión, afirmando ese reino de amor frente a toda esa ira humana, ese odio humano que se estaba echando sobre él, confiando en su Padre, con una fe inquebrantable, perdonando las ofensas de sus prójimos hasta 70 veces 7, poniendo la otra mejilla, tal como él había enseñado que había que hacer. Es decir, amando y bendiciendo a lo largo de todo, incluso a sus enemigos. Es decir, ahí en esa cruz, hermanos, él terminó de plasmar el reino de Dios en carne humana y en la historia humana. Es lo que estaba haciendo ahí, sobre esa cruz. Después de todo, Jesucristo mismo era el rey en persona, ¿no? Así que nosotros también matamos al rey. Eso se llama regicidio. Y de la forma más vil e inhumana, el regicidio más despreciable de toda la historia. Bueno, gracias a Dios que el himno no termina ahí, ¿verdad que sí? Sino que continúa hasta un tercer escenario, ahora en el versículo 9. Y ahí otra vez estamos en presencia de Dios, quien exalta a Jesús hasta lo sumo. Primero sería por medio de la resurrección y luego por medio de la ascensión a la gloria. Es decir, Dios le honra al máximo, dándole ese nombre que es sobre todo nombre, de modo que todos algún día van a tener que reconocerle por quien es, porque algún día se quitará el velo que hay sobre nuestros ojos y se verá en toda su gloria por quien es, y ahí no habrá quien resista, sino que todos le honrarán, todos le homenajearán. El que se hizo humano por nosotros, que se hizo hermano nuestro, que es nuestro verdadero rey, veremos que además es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces no solo hemos cometido homicidio y fratricidio y regicidio, sino también deicidio, el crimen más nefasto de toda la historia. Y sin embargo, él no dejó de perdonar, no dejó de bendecir a lo largo de toda esa experiencia tan horrible. Vaya, si no merece este rey nuestra adoración total, si no merece nuestra lealtad completa, nuestro seguimiento de cerca y nuestra imitación de su ejemplo. De hecho, es a lo que nos invita, ¿verdad?, en su evangelio. Eso mismo. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene hambre, yo soy el pan de vida. El que quiera venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una invitación abierta ahí en su evangelio. Hermanos, sabéis perfectamente bien que este mundo no se autoinventó, pero hoy en día mucha gente piensa que sí.
somos fruto del azar. Pero no tiene sentido. Estadísticamente es imposible que tanto orden y belleza y conocimiento surgiera de la nada sin ninguna causa ni fuente. ¿Verdad que no? Es imposible. No razonamos así en ninguna otra rama de conocimiento. Entonces, ¿por qué aceptaríamos esa lógica en cuanto a lo más grande y lo más importante, que es el universo, el mundo, la sociedad humana y nuestro lugar en ello? Por eso el himno termina diciendo que al final, a ver, el 10, exactamente, al final se doblará toda rodilla ante Jesucristo. Toda lengua le confesará su nombre como el verdadero Señor, el verdadero Rey, el verdadero Dios. Y ahí retomamos nuestra pregunta del principio, ¿verdad? ¿Cómo puede haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Él? ¿Cómo consigo eso? Ese sentir de desprendido, de humilde, de servicial y sacrificial, de obediente, de amoroso. Señor, no me cabe. Tengo el corazón demasiado estrecho y pequeño para que me quepa ese sentir tuyo. ¿No te has sentido así? Así yo me siento. Pues el himno nos lo dice. ¿Cómo tener ese sentir en mí? Pues doblando la rodilla ante Él y confesando su nombre. Ahí mismo, así de sencillo. Y no tenemos que esperar hasta el último día, porque dicen el último día todos, quieran o no quieran, van a ver la realidad y no van a poder negarla. Pero hoy, mientras su gloria y su verdad son refractados, por así decirlo, a través de la materia y la palabra y la iglesia imperfecta y nosotros imperfectos, hoy es el día de la salvación, dice la palabra. Hoy mismo ya podemos doblar la rodilla ante Él y confesar con nuestra lengua, invocando su nombre, como dirá Pablo en otro sitio. Es decir, clamando a Él, reconociéndole por quien es y dejando de lado las glorias terrenales y carnales nuestras con las que habíamos soñado, arrepintiéndonos de los caminos y planes que habíamos hecho para nuestras vidas, que no incluían a Él como cabeza y rey, pues renunciando a aquello, que después todo va a acabar en el vertedero de escombros del universo. Entonces, ¿por qué no doblarle la rodilla hoy y confesarle con nuestras labios? Invitándole que ocupe el lugar central en nuestras vidas, que tome el control, que reine Él en vez de nosotros, ¿verdad? Hermanos, este es el sentido del Adviento, que reine Jesucristo en nosotros, el Rey Emmanuel, que quiere habitar con nosotros, ocupando el lugar principal en cada corazón, de modo que así podamos manifestar su carácter los unos a los otros. ¿Os podéis imaginar una Navidad en que todos nos mostráramos el carácter de Cristo los unos a los otros? Oh, eso sí sería Navidad, ¿no? No como un anuncio que mi esposa vio esta semana pasada y de hecho esta mañana viniendo a la iglesia hemos visto este anuncio. Vosotros igual lo habéis visto también. ¿Qué dice tan inocentemente? La Navidad eres tú. ¿La Navidad eres tú? ¿Soy yo? ¿Qué sentimiento más sentimental y falso? Pura mentira. Tú no eres la Navidad ni lo soy yo. Es Jesucristo la Navidad, a quien hemos de abrir las puertas de nuestra vida de par en par. Pues hermanos, procuremos que en estas Navidades tratemos a nuestro prójimo como Dios nos ha tratado a nosotros. Empezando con los
familiares, ¿verdad? Los más cercanos. Así estará ese sentir que hubo en él también en nosotros. Que se trata de su espíritu, ¿verdad? Su aliento, su palabra, su amor, su verdad, su presencia. Así vamos a celebrar la Navidad en espíritu y en verdad, hermanos, invocando el nombre de aquel que es nuestro semejante, nuestro hermano, nuestro Rey y nuestro Dios. Oremos. Señor Jesús, queremos reconocerte por quien eres. No queremos, Señor, simplemente vivir otra Navidad según este mundo lo vive, sino que queremos que tú de verdad reines en el trono de nuestra vida, que tú ocupes el lugar que te corresponde, que nos llenes de ese sentir que había en ti, que te motivó a lanzarte a este mundo, sabiendo que ibas a sufrir terriblemente a nuestras manos, pero que lo hiciste de todas formas por amor y cumpliste con tu misión. Y ahora haces disponible ese reinar tuyo para que nosotros también vivamos bajo tu autoridad y actuemos y nos relacionemos conforme a ese sentir tan maravilloso que hubo en ti, Señor. Te bendecimos, te amamos, pero a veces con un amor muy pobre, Señor. Perdónanos, líbranos de nuestras ataduras. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos amaste hasta el fin, con toda tu sangre, con todo tu aliento, y hasta la muerte no pudo derrotarte. Bendito Señor, ven a nuestros corazones, llénanos de ese sentir para que aprendamos a amarnos unos a otros como tú nos has amado. Así invocamos tu nombre, Señor, sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, sobre estas familias, Señor, sobre nuestra ciudad, nuestra España y sobre este mundo. Bendito Señor. Ven a tocarnos en estas Navidades para que manifestemos tu presencia entre nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús.